Hola a todos, hoy vamos a saber cómo se calcula una concentración, porcentaje peso-peso y porcentaje peso-volumen. Imaginemos que nos piden una mezcla de harina con cocoa al 30% en cocoa. Entonces vamos a colocar aquí nuestros datos al 30% en cocoa. Pues si nada más nos dicen eso, lo más sencillo es tomar 100 porque porcentaje es en base 100. Entonces, pues de 100 gramos que tuviera la mezcla final, 30 gramos serían de cocoa. Y pues obviamente 70 serían de harina, porque 70 más 30 dan 100. Pero ¿qué tal si no nos piden 100 gramos? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Imagínense que nos piden 275 gramos de la mezcla. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues recordamos que es porcentaje y por lo tanto base 100. Entonces colocamos un 100 aquí, 100 gramos. Nunca nos olvidamos de las unidades. En 100 gramos debería de haber 30 gramos de cocoa. Pero no nos están pidiendo 100 gramos. ¿Cuánto nos piden? Pues nos piden 275. Esos 275, que es lo que nos piden, lo vamos a colocar en la columna que corresponde. ¿Cuál era el total anterior que habíamos dicho? 100 del total. El total que ahora nos piden es 275. Eso significa que ese 275 lo tenemos que poner en esta columna porque es la columna del total. Y entonces ya tenemos planteada nuestra regla de 3. Lo siguiente será resolverla. Para resolver cualquier regla de 3 directa, lo que tenemos que hacer es multiplicar las esquinas. Así que multiplicamos 275 por 30. 8.250. Lo dividimos entre el restante, que son 100. Y eso nos da 82.50 gramos. Y esa es la cantidad de cocoa que tendríamos que añadir. ¿Cuánto tenemos que poner de harina? Pues la diferencia. 275 menos 82.5 es igual a 192.5 gramos. Y ya tenemos cómo preparar nuestra mezcla. Ahora, obvio, los pasteles no llevan nada más harina y cocoa, también llevan azúcar, sal y otros componentes. Pero no nos compliquemos, sean 2 o más componentes, va a ser más o menos lo mismo. Supongamos que tiene 3 componentes, cocoa, azúcar y harina, para no complicarlo mucho. Entonces vamos a decir que de cocoa es el 30%, de azúcar el 12% y nos preguntan, el resto es de harina. ¿Qué porcentaje es de harina? Pues dijimos que porcentaje es base 100. Así que lo único que tenemos que hacer es averiguar cuánto nos falta para 100. 30 más 12 son 42 y para 100 nos falta 58. Así que aunque no nos dieron este dato, nosotros podemos calcular que de harina se van a ocupar 58%. Bien, ahora, ¿cuánto va a pesar nuestro pastel? En este caso vamos a hacer un pastel de 517 gramos. Y planteamos nuestra regla de 3. Sabemos que porcentaje va en base 100 y en 100 va a haber 30 gramos de cocoa. Y recordamos que las cosas se colocan en la columna que le corresponde. El total en el total y los ingredientes con los ingredientes. Así que el 100% sería el total. En este caso nuestro total es 517. Ese 517 lo colocamos aquí. Entonces repetimos el procedimiento. 517 por 30 entre 100. Y nos da 155.1 gramos de cocoa. Vamos a reservar este número porque lo vamos a necesitar después. Y planteamos la siguiente regla de 3. 100 gramos tendrían 12 gramos de azúcar. 517, que es el total de nuestro pastel, ¿cuántos gramos va a tener? Sería 517 por 12 entre 100.
Y la respuesta es 62.04 gramos. Ahora, como son nuestros únicos componentes, lo que podríamos hacer es, bien, otra regla de 3 para saber qué porcentaje sería de harina o sumar los que ya tenemos y restárselos al total. Y eso es lo que yo voy a hacer. Si gustas, tú puedes hacer la otra regla de 3 para que compruebes que en ambos casos debe dar el mismo resultado. Entonces voy a restar a 517 155.1 gramos de cocoa y 62.04 gramos de azúcar. Y la respuesta, o sea, el total de harina son 299.86 gramos. Bien, así haríamos todos los ejercicios de concentración peso-peso. También podemos hacer el sentido inverso, es decir, si nos dicen las cantidades para un determinado pastel, podemos nosotros sacar el porcentaje. Por ejemplo, imaginémonos que en YouTube nos dicen que un pastel para 6 personas necesita unos 15 gramos de azúcar, 40 gramos de cocoa, 5 gramos de mantequilla y 1 kilo de harina. Para empezar, 1 kilo no son las mismas unidades que estos que son gramos. Entonces necesitamos igualar las unidades. Como todas estas están en gramos, para mí lo más fácil sería pasar los kilogramos a gramos, pero ustedes lo pueden hacer de la manera que les convenga. Pues 1 kilo son 1000 gramos, así que eso es lo que voy a colocar aquí. Y ya tengo las cantidades que según YouTube necesito para hacer un pastel para 6 personas. Pero ¿qué pasa si yo necesito un pastel para 25 personas? ¿Y qué pasa si luego me gustó mucho el pastel y ahora lo voy a querer para 12 personas? Pues hay varias maneras de solucionar el problema. Una de ellas, que a lo mejor a ustedes se les ocurrió, es haciendo varias reglas de 3. Si para 6 personas necesito 15 gramos, para 25 personas, ¿cuántos gramos necesitaría de azúcar? Y así para las diferentes sustancias. Y eso está bien porque ahora lo tenemos para 25 personas. Pero cuando nos toque hacerlo para 12, para 14, para 120 personas, voy a tener que estar repitiendo las mismas operaciones una y otra vez con los diferentes números. Lo que puedo hacer es una fórmula general para hacer este pastel, sabiendo los porcentajes que se necesitan de cada cosa, y así ya tengo en porcentajes la receta para siempre y puedo hacer una cantidad más pequeña, una cantidad más grande de pastel. Eso es lo que vamos a hacer. Además, obvio, pues nos pueden pedir este tipo de ejercicios en la escuela. Pues, ¿cómo vamos a saber cuál es el porcentaje? Para el porcentaje necesitamos un total y no lo sabemos. Pues lo que tenemos que hacer primero es saber el total. Mi pastel completo, o sea, el total, está formado por todos estos ingredientes. Eso significa que el total es la suma de los ingredientes. Vamos a hacerlo. 1000 más 5, 1005 más 40, 1045 más 15, 1060. Y ya tenemos el total del pastel. Ahora sí, vamos a sacar los porcentajes de cada cosa. Voy a colocar en una columna los porcentajes y en el otro los gramos que necesito. Vamos a ver cómo. El 100% es el total y el total quedamos que eran 1060 gramos. Luego son 15 gramos de azúcar, 40 gramos de cocoa, 5 gramos de mantequilla y 1000 gramos de harina. Entonces voy a hacer todas estas reglas de 3. No necesito estarlas apuntando. Ya me sé la mecánica. Este por este, entre este por este, entre este. Ya saben, las esquinas entre el otro número. Así que no voy a escribir de manera individual todas las reglas de 3. Simplemente voy a hacer ese procedimiento. Y para diferenciarlo le voy a poner X1 al azúcar, X2 a la cocoa, X3 a la mantequilla y X4 a la harina. Y hago las operaciones 100 por 15, 1500. Entre 1060, ¿cuánto da? Sería 1.41%. No olvidemos siempre colocar las unidades por ciento.
Y ya tenemos todas las cantidades, 1.41% para el azúcar, 3.7% para la cocoa, 0.47% para la mantequilla y 94.3% para la harina. Así ya sabemos todo de las concentraciones peso. Y ahora vamos a ver cómo se hace las concentraciones porcentaje peso en volumen. Volumen puede referirse a varias cosas. De manera común nos han enseñado que el volumen se puede obtener de una figura tridimensional como un cubo, multiplicando cuánto mide cada uno de sus lados, lado por lado por lado. Y entonces el valor nos da una unidad al cubo o una unidad elevada a la 3, como por ejemplo centímetros cúbicos, centímetros elevado a la 3. Pero también puede referirse a otro tipo de unidades como las que representan los líquidos, por ejemplo, mililitros o litros, decilitros, etc. E incluso puede referirse a gases. Lo más común es que las concentraciones expresen mezclas en las que vertimos un sólido en un líquido. Así que eso es lo que vamos a ver. Pero el procedimiento es similar para cualquier otra unidad que nosotros deseemos. Entonces, vamos a iniciar con el disolvente universal, es decir, donde se mezclan la mayoría de las sustancias, el agua. El agua tiene una densidad de gramo por centímetro cúbico. Esto nos es muy práctico y aunque no todas las soluciones las vamos a hacer en agua, generalmente se utiliza esta base numérica para todos los líquidos. Entonces, ¿qué representa el que un gramo sea un centímetro cúbico? Pues que cuando juntamos un cubito que mida un centímetro de ancho por un centímetro de largo por un centímetro de altura de agua, eso va a pesar 1 gramo. Y a su vez resulta que si lo medimos con un utensilio para líquidos, como puede ser una pipeta, pues resulta que la cantidad que le cabe a este centímetro cúbico de agua es 1 mililitro. Y eso nos viene genial porque resulta que entonces podemos intercambiar los centímetros cúbicos de una sustancia por mililitros directamente. Y a su vez, a 1 mililitro o a 1 centímetro cúbico le cabe 1 gramo. Eso nos es muy útil, pues como veníamos trabajando las unidades principalmente en gramos, ya tenemos la base para hacer los cálculos justo como vimos en el porcentaje peso. Solo para aclarar, estas unidades no son exactas en todo el planeta. Son así cuando la presión atmosférica es 1, o sea, al nivel del mar, o sea, cuando estamos en la playa. Pero, aunque nosotros vivamos en una ciudad elevada, este número no varía mucho. Por ejemplo, podría ser 0.95 o algo similar. Por eso, para ejercicios simples, utilizamos estas equivalencias. 1 gramo es igual a 1 centímetro y es igual a 1 mililitro. Entonces, hagamos un ejercicio práctico. ¿Cómo estaría compuesta una mezcla en la que nos digan que está al 52% en calcio, 13% en grasa, 2% en sodio y se encuentra disuelto en agua? ¿Cómo le hacemos? Pues es justo como veíamos en porcentaje peso. Si estos fueran 100 mililitros de agua, tendríamos que colocar 52 gramos, porque el calcio se pesa, 52 gramos de calcio, 13 gramos de grasa y 2 gramos de sodio. ¿Y cómo se prepara? Bueno, se prepara un poco distinto que las mezclas peso, porque en las mezclas peso, pues como su nombre lo indica, pesábamos todas las sustancias y las revolvíamos. Pero en este caso no. Lo que vamos a hacer es en un vaso que tenga mediciones
o en una probeta, dependiendo de lo que haya en nuestro laboratorio o en nuestra cocina, vamos a ir agregando los 52 gramos de calcio. O sea, estos de aquí, los 52 gramos, sí los vamos a pesar en una balanza normal. Y luego de que tengamos aquí los 52 gramos de calcio, podemos tal vez ponerle un poco de agua y disolverlo para que nos sea más fácil de preparar. Pero no vamos a llegar a los 100 mililitros todavía. No, solo un poquito de agua para poder disolverlo. Después de los 52 gramos de calcio, vamos a agregar los 13 gramos de grasa y los 2 gramos de sodio. Y ahora sí, vamos a agregar un poco más de agua. Todavía no al 100 mililitros y vamos a disolver todo esto. Una vez que ya nos quede bien disuelto, ahora sí rellenamos hasta la marca de 100. O sea, el agua no la tenemos que pesar, sino rellenar hasta la marca que nos hayan indicado. En este caso fue 100 mililitros. A esto de rellenar en química le llamamos aforar. Entonces tenemos que disolver primero las sustancias que nos indicaron y luego aforar al volumen que nos piden. Vamos a hacer otro ejercicio un poco diferente, solo para que nos acostumbremos a que las cosas pueden cambiar. ¿Qué pasa si nos piden una solución al 12% en magnesio, al 1% en sodio y al 5% en calcio? Y todo esto nos piden que preparemos 530 mililitros. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Se pueden imaginar ustedes? Pues justo como le hicimos con el porcentaje peso-peso. Ahora nuestro total no van a ser 100, sino 530. Y sencillo, ¿no? Entonces vamos a colocar los números para este ejemplo en una posición ligeramente diferente que como los teníamos antes. No porque se tenga que hacer, simplemente para que ustedes vean que podemos cambiar los números de posición y sigue dando el mismo resultado. Entonces vamos a hacer nuestras reglas de 3. 530 mililitros van a ser nuestro 100%. Entonces recordamos que 500 mililitros es equivalente a 500 gramos, por lo que mililitros y gramos son equivalentes en este ejemplo. Ahora la regla va a ser que siempre en la misma columna coloquemos lo que tienen las mismas unidades. No importa si lo colocamos aquí arriba o aquí abajo, el chiste es que tenga las mismas unidades, igual de este lado. Entonces nos piden que hagamos nuestra solución con 12% de magnesio. Como porcentaje está aquí del lado izquierdo, lo colocamos aquí del lado izquierdo y vamos a hacer las operaciones. Multiplicamos estos dos y lo dividimos entre estos, o sea, multiplicamos las esquinas y lo dividimos por el número que nos resta. 12 por 530 entre 100. Y el resultado es 63.6, pero el magnesio no es un líquido, por lo que sus unidades en lugar de mililitros serán gramos, así que las colocamos aquí. Ahora vamos con el sodio. 530 mililitros es igual al 100%. El 1%, ¿cuánto es? Pues 1 por 530 son 530. Entre 100 es igual a 5.3. Y pues el sodio también es un sólido, así que en lugar de mililitros, gramos. Y finalmente el 5% de calcio, ¿cuánto será? Si el 100% son 530 mililitros. Y el resultado es 26.5 y recordamos que estos son gramos. Y listo, ya tenemos todas las cantidades. Vamos a necesitar para preparar nuestra solución 63.6 gramos de magnesio, 5.3 gramos de sodio y 26.5 gramos de calcio. ¿Cómo lo preparamos? Vamos a poner en un vaso que tenga medidas 63.6 gramos de magnesio y 5.3 gramos de sodio. Podemos ir agregando un poco de agua. Recordemos, no toda la cantidad, para irlo disolviendo y que nos sea más fácil la preparación. Y finalmente nos falta agregar el calcio. Ponemos 26.5 gramos de calcio y rellenamos
presionamos un poco más, hacemos la solución y finalmente nos fijamos en la rayita que sea 530 mililitros y aforamos. Luego lo disolvemos muy bien todo y listo. Ya sabemos cómo preparar concentraciones, porcentaje peso-peso y peso-volumen. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y si quieren saber cómo preparar el resto de las concentraciones, no se pierdan nuestros próximos capítulos. ¡Chao!